Hola, me llamo Sandra Bódalo y soy periodista y relaciones públicas y llevo pues aproximadamente 10 años trabajando un poco en el mundo de la moda y el estilo de vida. Yo creo que al final el detonante fue que siempre tuve como una personalidad al menos laboral polifacética y que trabajaba en una agencia en la que estaba más encorsetada, que trabajaba sobre todo de comunicación y relaciones públicas, pero tenía también siempre esa variante de periodismo que realmente empezó como una vocación, pero también quería llevarlo a cabo de manera profesional y me di cuenta que la única manera era pues dar el salto, atreverte, emprender o al menos pues ser autónoma y poder combinar esas dos facetas en mi día a día y con pues eso, mis dos mundos, como Hannah Montana. Bueno, pues realmente, por decirlo de una manera, mi empresa tiene distintos pilares, distintas disciplinas, pero al final, pues una parte de ellas, por ejemplo, es el periodismo. Al final, pues soy periodista colaboradora en distintos medios, pero la parte más empresarial estaría más relacionada con las relaciones públicas. Realmente un poco pues la comunicación de marca, desde la estrategia de comunicación, redacción de notas de prensa a la parte más de PR, que es el contacto con los medios de comunicación para tener ese fin último, que es esa cobertura en medios, al final pues ganar notoriedad y visibilidad en los medios pues offline y online. Y luego también esa parte de crear sinergias, esa parte de creatividad, de buscar pues también pues esos enfoques que pueden ser tanto a nivel de comunicación como a nivel de público objetivo, y la parte pues de eventos, convocatoria de eventos a nivel de, pues, de la inauguración de una fiesta, de un restaurante, de cualquier tipo de local o de marca que al final quiere hacer ese llamamiento a su target y conseguir esa visibilidad. Y luego, pues esa combinación de los dos mundos, de la parte del periodismo y la parte de comunicación de marca, pues también podría derivar en copy. A nivel de copywriting, pues también pues, redacto distintos tipos de contenidos, tanto para la parte de newsletter, web, como algo más creativo, que también es una parte fundamental de cualquier marca. Yo creo que el principal desafío que a día de hoy, 4 años después de haber emprendido, sigue siendo uno de los retos principales para mí es la parte sobre todo de presupuestos. Es una parte que al final, cuando desarrollas una carrera, pues ya sea periodismo, marketing, normalmente yo creo que ese tipo de carreras o a nivel docente no está enfocado tanto a, pues eso, el emprendimiento, la parte más de profesionalización por tu cuenta de manera independiente, y en la facturación y los presupuestos como que se pasan un poco de largo. Y al final en el día a día realmente, trabajes en el sector que trabajes, son parte fundamental. Entonces para mí me resultaba más fácil visualizar cuál era mi salario como personal empleada, como asalariada, pero no los presupuestos y las tarifas que tenía en mi trabajo. O sea, poner precio a mi trabajo y ser consciente también de los gastos que implican, de luego el tema del IVA, del tema de IRPF y etcétera, la cuota de autónomos, todos esos gastos extra, me costó un poco interiorizarlos. Y aquí en este sentido lo que tengo que decir es que lo que más agradezco, sobre todo cuando empecé en estos primeros pasos de emprendimiento, era rodearme de gente que estaba pasando por lo mismo que yo, a lo mejor un año antes o 2 años antes, y me di cuenta que lo que más me gustó, por darle el lado positivo, fue la solidaridad que había entre la gente autónoma, que entre nosotros había mucha transparencia y nos podíamos decir entre nosotros los presupuestos y compartir y darnos como esas guidelines cuando estás un poco perdido. Y nada, y al final pues ese en el día de hoy sigue siendo uno de los retos. Otro de los retos que tengo, que lo que pasa es que cuando emprendes y estás por tu cuenta, creo que también le das más importancia, es el de saber jerarquizar un poco el volumen de trabajo y las horas que dedicas a cada cliente. Ahora mismo, a nivel de facturación, pues tienes que ser consciente de que si un cliente te paga más y otro menos, tienes que saber relativizar un poco y saber cómo vas a dividir esos recursos. Entonces también eso es algo que me ha costado un poco adaptarme y que en la práctica hay veces que peco
un poco porque al final pues tiendes a lo mejor de invertir más horas o más tiempo a ese cliente que a lo mejor es más fácil, o esa marca que te gusta más, o esa acción que para ti pues te reta un poco más, y a lo mejor a otro que realmente es al que le debes invertir y invertir más tiempo y más recursos de tu día a día o de tu jornada laboral, a lo mejor lo dejas un poco más de lado por X motivo, ¿no? Entonces, eso es uno de esos dos retos a nivel como más tácticos, para mí serían los principales. Luego, otra cosa que te va, yo creo, a llevar o a acompañar siempre, sobre todo siendo mujer, es ese miedo que tienes, ¿no? Este síndrome de la impostora, que lamentablemente no sé la razón de que las mujeres muchas veces también pecamos de eso, que en el día a día es como que cada año va a ser un challenge distinto, en el sentido de también de creerte un mantra nuevo, ¿no? Un aprendizaje nuevo, y también como por colgarte esa medallita de esto lo he conseguido, esto me lo merezco, ¿no? Entonces eso también, luchar contra esas voces que oyes en tu cabeza, también yo creo que es una carrera a largo plazo. Pues yo creo que uno de los principales pilares o como de la receta un poquito del éxito, de que funcionase bien este sueño, ¿no? Esta tirada al vacío de repente estar en la seguridad de una empresa y decidirte pues por ser autónoma, ¿no? Por ser freelancer, fue haber trabajado previamente, en mi caso. Al final, pues durante 10 años ya has establecido unas conexiones, unos contactos que en realidad los contactos son importantes en cualquier tipo de sector, pero si estás trabajando en las relaciones públicas, al final generar ese tejido de networking a tu alrededor y crearte un nombre en determinadas zonas y áreas es imprescindible. Entonces yo creo que a mí eso fue principal, porque llegó un momento que yo ya me había creado un nombre propio, a pesar de que yo trabajase relacionada con una empresa, pero al final pues la gente se quedaba al final con tu marca propia. Entonces empezabas a construir ya marca y ya sabían si trabajabas bien, si les habías solucionado algún problema, si podían contar contigo a nivel de tener un favor, etcétera. Entonces yo noté que desde que decidí emprender y crear mi propio negocio como relaciones públicas, en cuanto el boca a boca fue fundamental. Llega un momento que tú tienes que tener claro que estás emprendiendo, y si vienes de, entre comillas, de que no has empezado con un cliente, pues vas a tener que ser relaciones públicas de tu vida. Entonces empezar a decir un poco a viva voz y aprovechar cualquier circuito en el que veas que puede haber una oportunidad de trabajo, pues decir a qué te dedicas, qué estás haciendo, qué estás empezando a hacer, cuáles son los servicios que puedes dar, para que todas esas marcas, esas personas, esos clientes te ubiquen un poco en su top of mind, ¿no? Y que cuando vean que necesitan cierta tarea, cierta cosa, pues de repente tu nombre venga a su cabeza y te llamen para hacerlo. Entonces, una de esas para mí fue como un éxito, y la verdad es que yo ahora soy consciente que en estos años todos esos, o sea, hay veces como que le quito un poco hierro al asunto, o a lo mejor me quito yo un poco de valor de lo que he hecho, pero es cierto que los trabajos que he conseguido no han sido a través de una vía tradicional, es decir, no ha sido a través de LinkedIn o a través de mandar currículums. Apenas he mandado currículums, me ha venido más pues de Instagram, de un WhatsApp, de un boca a boca que te recomienden, ¿no? También por eso sigo cuidando mucho a las personas. Al final es como, tengo ese problema que soy relaciones públicas las 24 horas del día, pero sí que cuido mucho las relaciones, hago muchos favores, también porque forma parte de mi manera de ser, pero está claro que al final el karma un poco se revierte en positivo, ¿no? en ti. Y sobre todo eso, pero también yo creo que fue un factor súper decisivo, que yo decidí hacerme autónoma antes de la pandemia. No sabía que iba a haber una pandemia mundial, pero decidí hacerlo, dejé Madrid, me vine a Valencia. En esos momentos yo pensaba que venir a Valencia iba a ser simplemente como mi sede, que iba a ser más fácil a nivel de estilo de vida y de calidad de vida, pero luego me di cuenta que después, pospandemia, las ciudades secundarias empezaron a ser un hervidero de cosas que ocurrían. Es decir, sobre todo en temas de publicidad, de relaciones públicas, de eventos, estaba todo muy centralizado en Madrid, en la capital, o seguramente en Barcelona, pero ciudades un poco más satélite no se estaban trabajando tanto.
Entonces llegué en el momento perfecto en ese sentido en el que Valencia se despertó. Y a nivel comunicación empezaron a hacer cosas, pues las tiendas, inauguraciones, los restaurantes invitar a periodistas y a influencers, estas acciones que en otras ciudades estaban pasando desde hacía 10 años, pues lamentablemente en estas ciudades no ocurría. Entonces, en mi caso, y amigas que también conozco, que hicimos como esa fuga de cerebros a la inversa, ¿no? Que volvimos a nuestra casa, como veníamos de años y años de contactos a nivel nacional y de experiencia a nivel nacional, se convirtió al final en nuestra sello de identidad y nuestro valor identificativo, por decirlo de alguna manera, y entonces también era más fácil, entre comillas, destacar, porque todavía estaba muy germinal y a nivel de trabajo, pues esos perfiles más especializados no existían en la ciudad. Bueno, para mí yo creo que la lección más importante, que realmente se puede limitar solo al trabajo, se puede extender a la vida al completo, es ser sincera, ser auténtica y ser buena persona con todo el mundo. Es decir, la típica frase de madre de trata a los demás como quieras que te traten a ti, creo que en el día a día es importantísimo, porque al final siempre vas a crear un buen clima de trabajo y también la gente al final va a querer trabajar contigo, porque no eres un perfil de persona negativa que al final estropea y enturbia un ambiente. Y que sobre todo, pues eso, que al final, sobre todo cuando emprendes y que tienes que confiar en el sentido de que la gente te vaya recomendando y vayas generando trabajos a posteriori, tener pues una buena imagen siempre ayuda. Pero otra, la que yo en el día a día trabajo muchísimo, es, entre comillas, no decir que no a nada, con letras pequeñas. Es decir, a mí cuando alguien me contacta y me dice que me quiere contratar y yo en ese momento no puedo, pues porque básicamente a lo mejor no encajo yo en el perfil, por tiempos o porque no me encaja, nunca digo un no y ya está, y un punto final. Siempre les digo que no, obviamente les digo que muchísimas gracias por haber contado conmigo, pero siempre les busco una solución. Es decir, siempre les recomiendo a algún amigo, alguna amiga, otras empresas, partners, para que se queden al final de todo, no como que yo les he dicho un no rotundo y ya a lo mejor no piensan en mí en un futuro, sino que me visualizan como una solucionadora. Entonces al final yo de una manera secundaria les derivo y ayudo a otros compañeros a conseguir trabajo, entonces tengo como un doble check, por decirlo de alguna manera, que es un poco también la visión típica de emprendedora y relaciones públicas, de no dar puntadas sin hilo en ese sentido. Entonces esa empresa directa o ese cliente que te ha contactado se va a quedar con un buen sabor de boca y seguramente contacta contigo al futuro, y la otra persona que ha recomendado obviamente también te ayuda, ¿no? Y que yo creo que es también una parte fundamental. También yo creo que es generacional seguramente, pero lo que he visualizado es que sí que hay mucho apoyo entre los emprendedores y entre los autónomos, porque nos damos cuenta que estamos un poco solos y entonces si no nos ayudamos entre nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces ese al final, ese compañerismo que hay también te revierte muchísimo. Al final es algo bidireccional que creo que siempre hay que mantener, y al menos yo es de las lecciones que sí que más he interiorizado y que practico. Pues realmente no tengo un role model concreto, no tengo una persona específica, pero lo que sí que he hecho durante todo este tiempo, y creo que es muy valioso hacerlo, es ir absorbiendo lo que te gusta de cada persona con la que trabajas. Es decir, al final, pues siendo objetivos, pues cuando trabajamos tanto jefes que hemos tenido como compañeros de trabajo, o sobre todo si has trabajado en empresas en las que tienes contacto de una manera transversal con otros departamentos, pues te enriqueces al final del aprendizaje y de la sabiduría de otras personas. Entonces en mi día a día es lo que he ido haciendo. Al final yo creo que todos tenemos que ser esponjas y ser conscientes y poner en un baremo, ¿no?, lo bueno nuestro y lo malo. Entonces yo creo que ese role model lo he construido a modo Lego, a modo Frankenstein, por decirlo de alguna manera, a través de los rasgos y los mejores atributos que he visto de colegas y compañeras de trabajo. Bueno, yo creo que al final el combo perfecto serían como un sinfín de atributos, pero por quedarnos así como algunos, yo creo que ser proactiva es uno de los
skills, de las habilidades más necesarias a la hora de trabajar, sobre todo cuando quieres que alguien te contrate. Yo creo que al final la gente, si te contrata, es porque busca soluciones y no problemas, entonces siempre ver lo positivo antes que lo negativo, empezar por lo bueno y luego ya después decir un poco cuáles van a ser esos retos, y que vean que al final eres una persona proactiva, que propones cosas de manera constante, siempre va a ser como importante, porque te van a ver como alguien que consigue algo, ¿no? Y alguien en la que confiar. Obviamente también lo vas desarrollando poco a poco, al final pues la práctica obviamente hace, no la perfección, pero al menos te da esa experiencia. Intentar conseguir tener ese olfato a la hora de querer trabajar con las personas, ya no solo a la hora de aceptar un proyecto, sino también de buscar los proveedores y al equipo con el que quieres contar, ¿no? Llega un momento que al final yo creo que en el día a día, y es uno de los lemas que también me puse yo cuando empecé a trabajar, que era que quería trabajar con gente buena, o con gente que me había dado buen feeling, o al final es como una relación personal, es decir, si una cita no ha ido bien, pues seguramente las siguientes no van a ir bien. Entonces, a nivel de profesional me pasa lo mismo. Si no he tenido buen feeling en esas primeras reuniones de briefing, en esas primeras llamadas, si he notado ciertos abusos, ciertos rasgos de personalidad que para mí a posteriori sé que no vamos a cuadrar, no voy a decir que sí, porque al final se va a convertir en un problema mayor. Entonces, ser un poco, confiar en tu propio instinto, y escuchar esa voz en la cabeza me parece también muy importante. Y luego pues obviamente pues al final es que sea el sector que sea, si quieres emprender, si quieres tener una empresa propia, una marca propia, al final pues esa tenacidad, esa manera de pues eso, de crear marca y una identidad propia, ese autobombo entre comillas, aunque suene un poquito a lo mejor publicitario, un poco superficial, pero al final tienes que ser tu mejor embajadora y ya está, y sonreír mucho. Vale, yo me quedaría con dos consejos finales, como un poco esa conclusión o esa nota a pie de página. Para mí uno primero sería intentar bajar un poco los límites de la autocrítica. Sé que en algunos momentos ya lo he dicho, pero me parece que siempre hay que repetirlo, el confiar en una misma, sobre todo realmente, honestamente, a nivel mujer, creo que ¿no? Ah, sí, que ha salido mierda, batería baja. Vale. Vale. Yo me quedaría con dos consejos fundamentalmente. El primero de ellos sería no ser tan autocríticas con nosotras mismas, es decir, intentar apagar un poco esa voz interior que tenemos del síndrome de la impostora, y confiar y quedarnos al final del día un poco con ese balance de lo bueno y lo malo, y quedarnos sobre todo con lo bueno, ¿no? Con nuestros mejores valores, y tener ese mantra, ¿no? Ese momento de autocuidado que tanto se trabaja ahora en el día a día, pero también a nivel laboral, para refutarnos y defendernos como profesionales. Y luego otro consejo es, también depende un poco del sector. Sé que yo en mi punto, o sea, en mis carnes no lo he vivido tanto en mi día a día, porque trabajo sobre todo en sectores en mayor porcentaje de mujeres, femenino, pero a nivel de emprender y a nivel de ser una profesional mujer, creo que es importante luchar mucho con los micromachismos, desde el principio, desde una reunión hasta el trabajo del día a día con otros colegas y otros compañeros, el saber establecer límites, el cambiar determinados palabras o términos que puedan utilizar hacia ti, es decir, que entres en una sala de reuniones donde casi todos sean hombres y a lo mejor tú seas una de las pocas mujeres que hay, que no bajes la cabeza, que no te dejes llamar niña, ni te dejes hacer términos de que te hagan hacer más pequeña, ni mansplaining, y que al final pues trabajes y que estás ahí por algo, que tienes mucho que aportar, y que nunca en ningún momento pues te quieran apagar pues ese momento, ¿no? Esa valía que sabes que tienes, y que siempre día a día, si luchas contra esos micromachismos y esos comentarios que no se deberían hacer en el mundo y en el ambiente profesional, al final es como una pequeña batalla que vas ganando diariamente, y que siempre pues nos vamos a beneficiar todas y que nos vamos a poder apoyar. Y creo que al final en ese sentido no hay que bajar la guardia nunca.